Sí, bien, ¿no? Ahí está. Bien. Sí, muy perfecto. Bien. Ahí está bien. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de su podcast Jalapeño. Un placer estar con ustedes y un placer también estar con Cristian Gálvez. Buenas tardes, Cristian. Hola, muchas gracias tardes. por venir. No, es un placer, ya sabes, acompañarte. Pues hoy nos toca hablar, bueno, te invité para que nos hables un poco acerca de más o menos, o nos puedas aclarar unas cositas acerca del proceso electoral de México, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito cuál es tu trabajo, a qué te dedicas? Claro que sí, yo soy licenciado en Derecho, actualmente trabajo en el OPLE, que sus siglas son Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Ahí soy auxiliar en el área de lo contencioso electoral, o sea, prácticamente hago un poco de revisiones sobre los acuerdos en los procedimientos, se llaman procedimientos especiales sancionadores, en algunos procedimientos ordinarios sancionadores, que se inician a partir de las denuncias o quejas que hacen los mismos partidos, dirigentes de los partidos, candidatos o incluso la ciudadanía en general, pues sí, acerca de diferentes delitos en materia electoral. O sea, de todas las cosas, por no decir cochinadas, que se hacen durante las elecciones o en el proceso de las elecciones, así tú sabes más o menos. Se podría decir que sí. De hecho, nuestro código electoral en el Estado, las cuantifica en tres grandes rubros, que es el uso ilegal de recursos públicos, que está contemplado, el uso ilegal también de la propaganda electoral, y actualmente también está contemplado, ya estaba contemplado, sin embargo ahorita como que no puedo decir que es moda, sino que más bien a partir de las necesidades y de todo lo que se vivió en procesos anteriores, en procedimientos anteriores, la violencia de género, ¿no? Sí. Eso, y bueno, en cuanto a fiscalización, es decir, cuánto te vas a gastar en las campañas y todo eso nosotros, o bueno, el organismo como tal no tiene injerencia en ello, eso va directamente al INE, ¿no? Pero en sí son estos como que tres grandes rubros que nos marca el código electoral en el estado de Veracruz. Sí, también nos revisamos todos acerca de los 212 municipios, ¿no? Incluyendo los distritos. En los distritos sí hay una diferencia, porque los distritos son 30 aquí en el estado, los maneja el INE. Eso se da cuenta que para las elecciones de diputados y senadores a nivel federal son distritales. Todo lo que es municipal lo llevamos en el proceso el organismo público. ¿Y cómo es? Bueno, o sea, porque es que estas cosas la neta nunca te las enseñan, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo funciona el proceso, ¿no? Igual que como decir, ¿qué es el Banco de México, no? Porque cuando estás chamaco, pues dices, pues el Banco de México, pues es el que hace el dinero, ¿no? O el Banco General o algo así, pero no lo entiendes, ¿no? Así es. Y muchas veces pues es complicado. Igual o sea, en el sentido de el organismo electoral del estado de Veracruz, o sea, ¿por qué? O sea, no decir por qué existe, ¿no? ¿Cómo decirlo? ¿Cuál es la diferencia con el INE, por ejemplo? Una de las grandes diferencias es esa, en un primer término, ¿no? Marcar la jurisdicción, te estoy hablando jurídicamente, la jurisdicción en materia de los procesos. Por ejemplo, te digo, el INE maneja más el nivel federal. Ajá. El área de los recursos, el área de las elecciones de los diputados, de los senadores a nivel federal, ¿no? En cuanto a la organización, por ejemplo, de las elecciones del presidente, igual el INE tiene competencia en ello. Nosotros, o bueno, el organismo como tal, la competencia únicamente es en el Estado. Es en el estado de Veracruz. ¿Sí? Y tampoco es que resolvamos los procedimientos. Nos llega una queja y sí, el organismo está encargado de sustanciar, es decir, de llevar todo el proceso, todo el procedimiento de la queja hasta que se integra un expediente, y cuando se considera que este expediente ya está listo para su resolución, se manda al Tribunal Electoral de Veracruz. En el tribunal es donde se resuelven estas controversias, estas quejas realmente, ¿no? Sí. Nosotros somos como un órgano sustanciador, es decir, nos llegan las quejas y nosotros tenemos que trabajar, investigar y todo, ¿no?
Es un poco, me atrevería a decir que es muy parecido a lo que hacía anteriormente el MP, las mesas del Ministerio Público, que hacían la averiguación previa, ¿no? Y posteriormente ya la resolvía un juez, un juzgador. Es exactamente lo mismo en el... ¿Y ya existían? O sea, ¿no antes era el IFE antes? ¿Era el IFE nada más? ¿O siempre ha existido? Mira, el organismo como tal es de reciente creación, ¿no? Podemos hablar de un 2016, 2015 hacia acá. Anteriormente era el Instituto Electoral Veracruzano. Ándale, sí. ¿Vale? Y igual, era más bien como que una especie de coordinación de la Junta Local del INE aquí en Veracruz. Así empezó el organismo realmente, ¿no? Como una coordinación del INE. Posteriormente, bueno, se vieron la necesidad de cambiar ese formato por la cantidad de trabajo que significa, ¿no? La carga de trabajo. Estamos hablando de 212 municipios, uno de los estados más grandes de la República. Y también con orgullo te puedo decir que en materia electoral el estado de Veracruz es punta de lanza. Yo tengo compañeros, ex compañeros, actualmente son vocales en otros estados, se han ido para el INE como tal, pero sí, la verdad es que en materia electoral el estado de Veracruz es punta de lanza, eso sí con orgullo te lo digo. Sí. Pero sí, realmente empezó como una especie de coordinación, debido a las necesidades y a ver la carga de trabajo y el tipo de organización que hubo que tuvo que tomarse para las elecciones. Ajá. Pues ya se creó el organismo como tal. ¿Y quién lo financia? Bueno. ¿Cómo se...? Esto es algo bien curioso. El OPLEP es un organismo desconcentrado, es decir, no es una dependencia de gobierno como todos pensarían. Tampoco es como que una dependencia directa del INE. Es una especie de órgano desconcentrado que coordina ciertas actividades con el INE. Dentro de te voy a comentar un dato curioso. Algunos representantes de partido se expresan de forma incluso pues burlona, como que el OPLE es el hijo chiquito del INE, ¿no? Sin embargo, considero que es un poco acertada esta aseveración, ¿no? Ajá, sí. Porque si bien es cierto, no dependemos del todo del INE, sí hay cosas o sí hay procedimientos, sí hay procesos que tenemos que llevar en coordinación con el INE, ¿no? Definitivamente. Tiene partidas estatales y federales el INE, es decir, el OPLEP. Sus recursos son estatales y federales. Curiosamente, a pesar de ser un órgano desconcentrado, su programa de financiamiento como tal depende de la Cámara de Diputados. Son quienes aprueban el presupuesto. ¿Pero de Veracruz? Sí, en el estado de Veracruz y en todos los estados, Te estoy hablando que cada estado tiene un organismo. Para... Así es. Sí. Te digo, no es una dependencia de gobierno, no lo es un órgano desconcentrado. Entonces sí, las partidas son federales y son estatales. Órale. Así es. Y no, bueno, o sea, estando ahí no te da, ¿cómo decirlo? Como persona, pues tienes que tener tu ideología política, ¿no? No te da, o sea, por la naturaleza de tu trabajo, pues te das cuenta de muchas cosas. Y pues influye en tu ideología política, ¿no? O sea, en tu percepción, o crees que no. O sea, por ejemplo, si alguien te preguntara, ¿crees que un partido X, bueno, los partidos en general, son verdaderamente como que un grupo de personas que comparten una ideología y quieren tal cosa para el país o para el estado o para el municipio? ¿O crees que sea más negocio que ideología? Mira, híjole, es una pregunta un poquito difícil. Sí, ¿no? Porque... Pero sí te puedo decir algo. Realmente los partidos en una primera instancia se crean como instituciones políticas
que busquen el bienestar de la población, ¿no? Ese es el principio primordial de un partido. Incluso tienen sus lineamientos, es una organización finalmente, ¿no? Como constitución, ¿no? Sí, claro que sí, tienen sus actas constitutivas, etcétera, etcétera. Pero sí, la primera finalidad como partido es eso, ¿no? Cuidar del bienestar del ciudadano y procurar la mejora de la sociedad. Sin embargo, bueno, hemos visto partidos ir, partidos venir. Hemos tenido, yo he tenido pues no sé, no es la fortuna, sino la factibilidad de ver la desaparición de partidos, de ver la creación de partidos. Yo siento que si fuera por ideología, realmente todos los partidos tienen una ideología sana y buena, ya en cuanto al trato de como negocio o como interés particular, híjole, creo que ahí sí no podría yo decírtelo a ciencia cierta, ¿no? Realmente creo que eso es mucho de los dirigentes y de los propios allegados al partido, ¿no? Yo ahí sí no podría. Podrías opinar, pero no te consta, ¿no? Claro, no es algo que me conste. Además, te digo, realmente los delitos electorales que yo veo, pues no tienen tanta relación con pues esa, a lo mejor suena feo, ¿no? Pero con esa, ¿cómo llamarlo? Moral, con esa ética, ¿no? Tienen más que ver con hechos, con acciones. Entonces, sí, es diferente, es diferente. Yo tampoco te podría decir, no, sí, yo pienso que X o Y partido, son mejores, por eso. No, realmente no, realmente no. Como tú dices, yo tengo una visión, pues más cercana, ¿no? A los partidos. Tienes más información aquí, simplemente, ¿no? A lo mejor no es tanto la información, te digo, es más los hechos, los actos. Yo siento que es más factible, o es más cercana esa visión o esa ideología cuando la basas en hechos, ¿no? En acciones. Sí, realmente es un tema que no te podría dar una respuesta concreta, una respuesta a ciencia cierta, ¿no? Pero jurídicamente es lo que te puedo decir, ¿no? Finalmente, más allá de los intereses o más allá de verlo como negocio, son instituciones que deberían de ver por el bienestar de la sociedad, ¿no? Y su mejora, sobre todo. Sí, es que, está bien, o sea, yo pienso que está bien, así como lo dices, porque hay mucha gente que te dice de tajo que sí, ¿no? Esos vatos son por negocio, ¿no? Sí, claro. Y ya, pero pues cuando sabes más del tema, pues dices, no, pues quién sabe, ¿no? Ya dudas por lo menos, ¿no? O sea, ya dices, no, pues. Es que mira, mi abuelo decía que hablar de política, religión, híjole, son temas de nunca acabar y son complicados, ¿no? Pueden terminar con amistades incluso. Sí, pues sí, ¿no? Entonces sí, es un poquito delicado el tema, ¿no? De ver a un partido como una organización plenamente de negocio. Yo por mi trabajo te puedo decir que yo los veo por los actos, y los veo como organizaciones políticas, jurídicas, que tienen derechos y que tienen obligaciones, ¿no? Más allá de la responsabilidad ética o moral que son o que deben tener. Sí, porque es complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita cuando el partido que está fuerte, todos los demás se unen un poco como para hacerle peso, ¿no? Y dices, bueno, chale, pues eso, o sea, no que estaban muy, o sea, no que nada que ver, ¿no? O sea, algunos que son pues muy de izquierda, otros son muy de derecha, otros son X. Entonces, pues esos vatos desde siempre han sido pues, contrincantes, ¿no? O sea, nunca o sea, ¿cuándo los ibas a ver aliados? Y de repente los ves aliados y dices, ahora, ¿qué onda, no? Pero pues, o sea, quién sabe, ¿no? Porque pues al final de cuentas, ya tiene rato, pero invité a un señor que se llama Don Ramón, ya tiene un ratito, pero él decía, tiene razón, ¿no? Que como para opinar firmemente de un partido, pues tienes que estar bien adentro, ¿no? Porque si no, la neta no sabes, o sea, no sabes qué onda traen esos vatos, ¿no? Pero pues sí,
No, está complicado. Ahora imagínate, estás hablando de un partido, ahorita hubo partidos de nueva creación, estamos hablando de cerca de 12 partidos que contendieron en estas elecciones. Sí, no manches. Entonces, es un mundo realmente, ¿no? Aparte, no en todos los estados tuvieron alianzas o coaliciones. No en todo el estado, perdón, tuvieron alianzas o coaliciones. Hubo municipios en los que se fueron solos de llano. Entonces sí, te digo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una ciudad, no estamos hablando de un municipio, estamos hablando de 212. Sí, entonces no. sí es difícil decir de tajo, ¿no? Este partido es bueno, este partido es malo, o los intereses que tiene. No, es difícil. Realmente cada municipio tiene diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Y bueno, creo que en eso influye demasiado la votación de la gente, ¿no? El voto que tengas, que finalmente pues, depende de cada uno, ¿no? O es lo que... O sea, ya a nivel micro o chiquito, en el sentido de un contendiente a presidente municipal, ¿crees que ahí sí influye más la persona que el partido? ¿O quién sabe? Porque hay gente que se cambia igual de partido, o sea, que busca la presidencia y se cambia. Hasta cierto punto es sano que la ciudadanía actualmente no se fije tanto en el partido. Yo siento que es sano, a mi parecer. Siento que es sano porque está hablando de que ya tienen un criterio que va más allá de una institución. Es decir, ya no están tan institucionalizados. Ya no se van por una corriente partidista, por un color. ¿No? Ya se van porque conocen del hacer de esa persona, es lo que te digo. Ya actualmente depende mucho de los hechos, ¿no? de las acciones que han realizado y que se dan a conocer, más allá de si pertenece a un color o no. Y eso la verdad para mí es algo bueno y es algo sano, porque finalmente ya no te estás guiando por un color, por una ideología, por una organización. Te estás guiando porque conoces a la persona, sabes de sus hechos, sabes de sus acciones. Y eso yo siento que es bueno. Porque igual la organización pues es cambiante, ¿no? O sea, cada rato cambian de gente y pues la organización cambia, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, o sea, es que está complicado, ¿no? Te digo, este señor, ojalá que me acepte otra invitación. Trabajó en el español, nos los explica en el podcast, en el de Así es la vida, el primer episodio, que él trabajó en el despacho de abogados en un despacho de abogados que trabajó para Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. Cuando mero fue todo el rollo de desmantelar a los sindicatos. Entonces pues dices, y pues sabe muchas cosas, ¿no? Y pues, o sea, gente como ustedes que están pues más metidos en esa onda, pues tienen una opinión más como que más procesada, ¿no? Porque pues ya sabes más, ¿no? Tienes más información a la mano y pues vaya, sabes, puedes opinar. Es que quién sabe tú, porque a veces la ignorancia te hace más dicen que es mejor vivir en la ignorancia porque el saber te complica la vida, algo así. En el sentido de que pues a veces si no sabes, pues mejor, ¿no? Vale, porque no te enteras, ¿no? Y cuando sabes, pues ya te pones a... Como que te decepcionas más. O piensas más las cosas, ¿no? Más, te da el cucu. No opinas hacia la izquierda, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, no manches, ¿no? Así es. Pero, ¿podrías explicarnos cómo funciona el proceso electoral? O sea, yo voy y voto, pero de ahí, ¿qué pasa? Pues nada, tu voto es resguardado totalmente, ¿eh? Tu voto es resguardado y es contado con los miles de votos que hay. Si bien es cierto que hay funcionarios de casilla, a lo mejor es un dato que pocas personas saben, también hay consejos municipales, que son como el consejo del organismo, pero en chiquito. No por eso no por eso son menos importantes, ¿eh? Sí. Ellos se van a encargar de efectivamente cotejar las sábanas que ponen, de cuántos votos llevan y todas las incidencias le llaman que hay en las casillas. Ellos se encargan de hacer las actas correspondientes y de resguardarlas para posteriormente, en el tiempo legal establecido, se lleven al organismo público local electoral para su debido resguardo, ¿no? Y ya para que se den los resultados de la elección como tal.
Desgraciadamente, en varios periodos, en muchos periodos, yo he estado en el organismo desde el 2007. No es mucho tiempo realmente, pero sí me han tocado ya 3 procesos electorales, 2 extraordinarios, y ahorita se viene otro extraordinario de 2 municipios, que sí realmente es un poco decepcionante. Ajá. Ver cómo la misma gente a veces ocasiona que el trabajo que hace el organismo como tal sea más difícil, ¿no? Sea más cruel incluso. Sí, por las incidencias que hay. Incidencias me refiero a conatos de bronca, a violencia, la quema, por ejemplo, de los consejos municipales. ¿No? Sí, muchas noticias, bueno, llegan pues las más fuertes, ustedes saben todas las que ocurren, ¿no? Desgraciadamente te digo, eso es yo me atrevo a pensar que es incluso parte del fanatismo de las personas, y un poco parte también de la ignorancia, porque a lo mejor no están del todo no saben del todo del trabajo que hacemos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hay personal que se encarga de transportar los paquetes electorales. Hay personal que está en los consejos municipales que, híjole, pues son personas, tienen familia, tienen una vida. Sí, claro. Y a veces ese tipo de situaciones complica muchísimo, ¿no? Muchísimo nuestro trabajo. La verdad es que sí, ese tipo de situaciones son lamentables, son muy lamentables. Todos estos hechos, pero también te das cuenta del fanatismo que tiene todavía la gente, ¿no? De esa ignorancia, que pensando que si queman las casillas o los paquetes ya no va a haber elecciones. Bueno, desgraciadamente sí les ha funcionado. No, sí les ha funcionado. Ajá. Ahorita un ejemplo son las 2, una de las extraordinarias que vamos a tener es porque hubo quema de material electoral, ¿no? Y finalmente pues no hay cómo comprobar los resultados. Sí, ¿no? Sí. Entonces eso te digo, y ponen en riesgo a personas, ¿no? Ponen en riesgo a personas que, insisto, tienen familia, que están ahí por un trabajo, como cualquiera puede estar en cualquier oficina. Y te digo, es decepcionante ver estas situaciones, y muy lamentable, la verdad, ¿no? Cuando te enteras de que, híjole, ya entraron, ya se robaron, ya cargaron, ya quemaron, ya abrieron, entonces sí, como que hace falta mucha conciencia, mucha conciencia por parte de la persona, y sí, también hace falta concientizar a la población acerca de nuestro trabajo, ¿no? Acerca de la democracia como tal. Pero te puedo decir que la verdad es que en el organismo se hace un trabajo totalmente neutral y totalmente profesional. Créeme que sí, yo admiro a mi jefe y a mi superior, que es el secretario ejecutivo, que realmente es increíble toda la carga de trabajo y las situaciones que manejan. Yo creo que cualquiera se volvería loco en ciertas circunstancias, y la verdad es que son personas que tienen mucho temple, son personas que tienen un carácter, totalmente fuerte, sí. Bien definido. Entonces sí es muy lamentable, es muy triste toda esta situación. A tu pregunta, ¿qué pasa con tu voto? Se resguarda, se contabiliza y se dan resultados. Básicamente es eso, ¿no? Lo que mucha gente no sabe es eso, ¿no? Que a partir de que están en consejo municipal tu voto, a partir de ahí empieza el peligro realmente, porque a partir de ahí es cuando la gente empieza a hacer uso de violencia, insultar, a tratar de abrir, ¿no? En algunas situaciones, no digo que en todos, pero sí, en muchas situaciones sí pasa, ¿no? ¿Y no crees que sea delincuencia organizada? O sea, esa es la ciudadanía, no es una organización como tal que se dedica a sabotear. Mira, o si te has encontrado algún caso así. Yo como tal, pues no, porque realmente el resguardo del voto pareciera que no, pero sí se tienen convenios con la Secretaría de Seguridad Pública, con las fiscalías, precisamente para evitar este tipo de cosas, ¿no? Pero es difícil cuando tienes resguardando a 50 oficiales, 50 policías, 50 ministeriales, como le quieras llamar, y te llega un tumulto de 100 personas, de 120, ¿no? Entonces sí es un poquito difícil lidiar con eso. Ahora, en cuanto a las organizaciones, creo yo
que como en todo, ¿no? Depende mucho de los intereses. Depende mucho de los intereses y de la zona. Creo que es más importante eso. O sea, se ha pasado. Sí, fíjate que ha llegado el caso de que sí, incluso han amenazado a algunos funcionarios del consejo, ¿no? De los consejos municipales, o les han llegado a hablar por teléfono. Entonces ahí sí te da una guía, ¿no? Algo que dice, ¿sabes qué? Esto no es de una persona, no es de la ciudadanía, ¿no? Sí. Entonces sí de repente llegan ese tipo de cosas y de igual manera llegan las quejas, llegan las denuncias, ¿no? Que igual son cosas que trabajamos ahí dentro del organismo, en el área jurídica en específico, que son quienes llevan todo eso, que también la verdad es que yo empecé en el jurídico, ahí en el organismo. Entonces, y sí te puedo decir que también es un área que realmente es muy, muy, muy pesada en cuestión de la carga de trabajo, porque te llegan quejas de todo el estado, ¿no? Estamos hablando de 212 municipios, cuando son 6, 7 partidos, con que te llegara una queja por partido de cada municipio, imagínate cuántas son, ¿no? Y no te llega una, y tienes que investigarlas, ¿no? Sí, se tiene que llevar a cabo una investigación, ¿no? Entonces todo eso es una carga, es un trabajo enorme, realmente, que el área jurídica, vaya, yo qué te puedo decir, yo salí de ahí, ¿no? Mis respetos para esa área. Para el director, el maestro Javier Covarrubias, totalmente mis respetos. En su momento para el maestro Francisco también. Son áreas que sí realmente, vaya, el trabajar ahí es maravilloso, aprendes mucho, pero es muy pesado en todos los aspectos, en el aspecto que tú me quieras decir. ¿Por qué? Porque cuando hay proceso electoral, a nosotros nos dan nos cambian el horario, tenemos que trabajar 24/7, sobre todo en jurídico, en oficialía de partes, y bueno, ni hablar de secretaría ejecutiva. Sí, a veces ustedes literal, ¿no? Que viven ahí en el trabajo casi, ¿no? Así es, y dijeras, bueno, estamos ahí sentados, pero no, realmente estamos ahí y estamos checando temas, estamos viendo esto, estamos viendo aquello. Entonces, sí, la verdad es que es un trabajo arduo, es un trabajo pesado, pero es un trabajo que sí te llena de satisfacción. Cuando acaba el periodo electoral y te das cuenta que, caray, esta vez lo platicábamos con mi jefa, la decía Naya, un saludo, ojalá me vea, que caray. Si lo compartes. Sí, lo va a compartir. Qué bonito es decir, no manches, llegaron casi 900 quejas. Hermano, ya tenemos 40 puertas, 40 que ya están por irse. O sea, esa satisfacción, ese nivel de satisfacción es impresionante, ¿no sabes? Sí. El decir, casi llegaron 900 quejas, ya tramitamos todo, ya dieron resoluciones, ¿no? Qué padre, ya quedan 20, no manches. Sí. Ya para diciembre voy a mis vacaciones. es muy bonito, ver los resultados de este lado, es muy padre, es muy, muy gratificante realmente. Sí. Así es. Sí, porque como que pones tu granito, ¿no? Sí. Y no te despierta cierto sentimiento, pues no sé si es total nacional, pero patriótico o nacionalista, un amor o al contrario, te decepciona. No, fíjate. O ninguna de las. No, fíjate que respecto a eso te voy a decir que yo estoy orgulloso de ser mexicano, soy orgullosamente mexicano. Y incluso tengo tatuajes que lo demuestran. Realmente yo soy mucho de soy mexicano, ¿no? Sí. Y yo vengo del estado de Hidalgo. Mi abuela, te puedo comentar igual con orgullo, que era otomí, de raza pura, totalmente otomí, ya no sabían hablar español, entonces imagínate, ¿no? Y yo siempre he tenido ese orgullo por mi nacionalidad. Y realmente cuando estás ahí viendo, a lo mejor va a sonar un poco payaso, pero viendo la democracia directamente, el hacer diario de la democracia, sí te despierta ese sentimiento de, qué bonito, o sea, qué bonito, ¿no? Qué chulo el estar aquí, formando parte de este proceso, ¿no? De este cambio que pudiera haber, ¿no? Es bonito, te digo, es realmente muy gratificante el resultado. Es muy padre vivir todo eso. Es pesado, eso sí, es pesado, y hay momentos que te prometo que es de repente, sabes que ya hasta aquí, ya no quiero, ya, o sea, voy a tirar mi toallita y ya.
Sí, está pesado. Pero también como dice mi jefa, no, papacito, aquí empezaste y conmigo terminas, porque si no, o sea, no. Y se trata de eso, ¿no? Como en cualquier cosa, yo creo que no tanto la disciplina, la constancia, el diario hacer de nuestro trabajo es lo que nos lleva a rendir esos frutos y al sentirnos satisfechos, ¿no? Y al sentirnos orgullosos del sistema democrático que tenemos. Incluso, ¿no? De ver, por ejemplo, esta vez que pasó la comparecencia del INE, por parte del consejero presidente Córdoba, sí es como que, mira, esa es la democracia andando, ¿no? O sea, realmente sabe lo que dice. O sea, lo que pasa en las cámaras sí es neta, o sea, no es ¿cómo decirlo? No es fingido, no es falso, no es, o sea, realmente sí se agarran ahí y sí es cierto. Sí, definitivamente. Creo que ahí es más un choque de ideologías. Ajá. Y en muchas ocasiones, desgraciadamente, también son choques de intereses, ¿no? Pero yo quiero pensar que son más choques de ideologías, ¿no? Y a veces también de un poco de no saber cómo se llevan los procesos o los procedimientos. Sí, creo que es un poco, es un poco de los dos, ¿no? No me atrevo a decir la ignorancia porque pues no lo sé. Ajá. Pero sí siento que es un poco de no saber de cómo se llevan a cabo los procesos o los procedimientos. Sí, lo pregunto así porque realmente hay mucha gente, es que es neta que hay un montón de gente que dice, pues ¿por qué votas? No, o sea, de por sí si ya X dijeron que va a ganar tal, pues va a ganar tal, o sea, ¿para qué salgo a votar? Y hay gente que no, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero pues sí es cierto, o sea, la verdad muchas veces pues tampoco saben qué onda, o sea, por ejemplo dicen que X partido, si no votas, ese partido se agarra el voto, ¿no? Dices, quién sabe, no creo, o que sea pura faramayo, o sea, en ese sentido, en el sentido de que no digo que el pensamiento general, porque no es muy general, pero sí el pensamiento de mucha gente es que la democracia en México por lo menos, o en Latinoamérica, no sirve o no funciona, o sea, y pues le echan pues a perder toda la chamba a gente como tú, ¿no? Que trabaja justamente en resolver esta cosa, ¿no? Sí. De decir, pues es que aquí la democracia no funciona, la verdad no voy a votar porque pues, funciona, ¿no? Dices, Sí, mira, yo siento que eso sí es un poco de ignorancia, pero también es mucha indecisión, mucha desinformación. Ajá. Es mucha desinformación. Porque sí son mitos, ¿no? Sí, realmente no. No es como que, ¿sabes que si no votas, dáselo a tal partido? No. Sí. Tu voto realmente está resguardado, el voto de todos está resguardado y sí realmente es secreto, ¿no? O sea, es muy difícil. Hay ciertas técnicas o ciertas maneras de hacerlo que sí, a veces sí funcionan y sí se llevan a cabo, pero eso no quiere decir que sea en todo el estado, o no quiere decir que sea en todo México. Sí. Pero sí, la verdad es que el voto, como yo lo he visto, está totalmente resguardado y créeme que sí, lo que yo he visto es que realmente las personas que resguardan los votos, las personas que llevan el material electoral, que trasladan ese material, son personas que te puedo decir que incluso llegan a arriesgar su vida. O sea, créeme que no arriesgan su vida porque les gusta, sí. O porque les pagan. Digo, a mí aunque me pagaran no arriesgaría mi vida, ¿no? Y sin embargo lo hacemos, y ahí estamos, ¿no? Porque es parte de un proceso, es parte de un procedimiento, es parte de la democracia, bien dices tú. Desgraciadamente, todos esos mitos, lo único que propician son cosas como las que te comento, ¿no? La violencia, el uso de propaganda malísima en contra de Y o de X persona. O en contra de generalizar. Generalizar, sí, la verdad es que todo eso conlleva a lo mejor sí un poco a lo que dices, ¿no? Que obstaculiza mi trabajo. Pero yo creo que va más allá de minimizar el esfuerzo de organismos electorales, ¿no? Entonces, no estoy hablando es eso, lo desprestigian, pues. Exactamente, cuando realmente no saben el trabajo que se lleva, no saben el esfuerzo que conlleva, ¿no? El estar ahí. Y no solamente te estoy hablando de jurídico, te estoy hablando de todo el organismo en general.
Porque si bien es cierto que jurídico, ahorita en proceso se lleva la mayor parte de la carga por la cantidad de quejas que hay, también es cierto que hay áreas como transparencia, hay áreas como equidad de género, oficialía de partes, comunicación social, organización electoral, que no inventes, son áreas que realmente se la viven ahí y están resguardando precisamente eso, ¿no? El cuidado y el manejo de tu voto, del voto de todos, para que se lleve a un buen fin, ¿no? Para que llegue a buen puerto todo esto. Entonces sí, realmente, insisto, son cosas que pues sí entristecen, y sí hasta cierto punto dices, te da un poco de impotencia, bueno, en lo personal, ¿no? No puede ser que estén así, y que hagan esto y que hagan el otro. Pero también somos conscientes de que por cada persona que tú capacitas, hay 5 personas que no saben. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que no les interesa saber. Sí, ¿no? Eso es lo más triste. Sí, ese es lo más desesperante incluso. Dice el comercial que les vale, ¿no? Exacto, sí, totalmente. No sé, ni me importa tampoco aprender, ¿no? Sí, y a lo mejor con 5 personas me quedo corto, ¿eh? La población en Veracruz somos muchísimos. Chance y el país, ¿no? Chance. Tal vez. Sí, no, pero se siente uno, o sea, por ejemplo, o sea, tú dices, se siente la satisfacción de saber que hiciste algo por, ¿no? Sí. De que participaste. Sí, totalmente. Y es o sea, la neta sí, ¿no? Espero uno de estos días traer un ejidatario, pero bueno, tú sabes que en el ejido, bueno, en una comunidad ejidal, ¿no? Pues las cosas funcionan diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo participo en un ejido. Entonces, nos toca pues, la chamba, o sea, ir a chapear, ir a pavimentar, ir a hacer las talachas, ¿no? Sí. Entonces, a su máquina, ¿no? Pero pues cuando ves ya el pueblito que va progresando, te sientes parte, ¿no? Te sientes esa satisfacción, pues no la compras, ¿no? O sea, la neta no la compras. Entonces sí, o sea, entiendo el punto en el que pues te puedas sentir satisfecho de tu trabajo, porque al final de cuentas, la neta sí, o sea, lamentablemente, no sé por qué, a ver si ahorita nos lo puedes explicar, por qué existe tanto revuelo o tanta, ¿con qué palabra podría decirlo? Tú dijiste que arriesgan su vida y sí es cierto, ¿no? Porque pasan muchas cosas, ¿no? O sea, pasan muchas cosas en el proceso o por un puesto y hay mucha gente que realmente pone en riesgo vidas por eso, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que sea? O sea, entiendo cierta parte, es que no sé si me estoy dando a explicar, pero entiendo cierta parte en el sentido de que, digamos, el jefe de una empresa X, ¿no? Tenga alianza con cierto candidato X de que si gana, pues le va a dar una concesión o le va a dar beneficios, etcétera, o contratos, o lo que pasó con Odebrecht, ¿no? Pero ¿crees que solo sea por eso? O sea, porque al final de cuentas se pasan entre las patas a toda la gente que trabaja en eso como ustedes, ¿no? Pero ¿por qué crees que exista tanta... por ambición, se llama ganancia monetaria. Ajá. Así de fácil. Nada más por eso. Es que realmente yo no le encuentro otra explicación. Digo, la ganancia monetaria o el poder adquisitivo pues es cada vez más necesario, ¿no? No, pues sí. Definitivamente. Ajá. Y hay personas que a pesar de que ya tienen cierto poder adquisitivo, necesitan más. Entonces, yo siento que es eso. Sí, la ley del ser humano de que entre más tiene, más quiere. Sí. Así, sí. Yo no podría definirlo o decir otra forma más que eso. Es ambición. Dinero. Ajá. Punto. Sí. No manches. Sí, y precisamente ese tipo de personas son los que ven como negocios a las organizaciones políticas. Ajá. Por ejemplo, ¿tú sabías que hay dentro de la política o de la vida política del país, hay asociaciones políticas? ¿Sabe? La función primordial de estas asociaciones políticas es enseñar a la población acerca de la democracia. Sí. Ajá, sí los he visto, Entonces, esa es su finalidad.
Ajá. Y el mismo OPLE le suministra prerrogativas, le llaman Ajá. ellos, presupuesto, Ajá. para realizar todas esas actividades. Entonces, esas organizaciones políticas, asociaciones políticas, es el único fin. Básicamente esa es su finalidad. Enseñar a la población, a la sociedad, que es la democracia, cómo se lleva a cabo un proceso, el porqué de los procesos, ¿no? de la vida democrática en el país. Desgraciadamente, como ves, hay personas que sí llegan a verlo como negocio, ¿no? Y más allá de beneficiar, pues a veces terminan peor ellos. Pero no todos, ¿no? No, por supuesto que no, okay. yo no estoy O sea, generalizando. No me gusta generalizar ese aspecto, jamás. No, es que la gente, o sea, sí lo dice así, ¿no? A político, ratero. Sí, ¿Ya? sí, es que ¿sabes qué? Tenemos un muy mal concepto de la política en México. Sí. Y eso es algo que viene de generaciones. Pero bueno, también es un poco razonable, porque antes la política en México, te estoy hablando de hace muchos años, era yo quiero ser presidente, pum, mata al candidato que está a mi lado. Y ya, ¿no? Facilito. Pero no se dan cuenta, de ahí viene de que son cochinos los políticos, sí, ¿no? Sí. Pero no se dan cuenta que realmente hubo un proceso proceso de cambio en ese aspecto, ¿no? Está bien. Hubo un proceso de cambio que la política ha sufrido en México y sigue sufriendo y seguirá sufriendo. ¿Por qué? Porque cada situación es diferente. Desgraciadamente, insisto, hay muchas personas que se quedaron con esa idea y que les vendieron esa idea también, que ya no la van a soltar y va a ser muy difícil que la logren soltar. O sea, el ser político no significa ser corrupto, ¿Crees que crees que sí se pueda llegar a ser político sin que te influencie? Pero es que voy a estructurar porque se va a ir claro. ¿Crees que se pueda llegar a ser político sin que te influencie, ¿cómo se dice? Influencie el sistema, pero no ideológico, sino como que una red de hombres o organización que manipule a todo? O sea, porque al final de cuentas a lo que me refiero es que si un político es corrupto es porque él quiere, no porque lo obliguen. O sea, un político que tenga una moral pues muy fuerte sí puede llegar a ser político sin mancharse. ¿Crees que sí? Yo creo que sí. Ajá. Sí lo hay. Y en Sudamérica tenemos un ejemplo, no recuerdo, en Uruguay creo que fue, no recuerdo ahorita el país ni el político, pero sí hubo un gobernante que realmente donaba su salario al pueblo. Un señor era uruguayo, ¿no? Uruguayo, creo que sí, no recuerdo. Que andaba en un bochito y hasta la fecha gordito, y hasta la fecha el ciudadano ahí sí. está. Ajá. Sin problemas. Es decir, ese es un ejemplo, sí se puede. Ajá. Aquí el detalle, y desgraciadamente es eso, que tenemos tan vendida la idea de que la política es sucia y de que la política es corrupta, que nos quedamos con eso. Es como cuando, a lo mejor suena feo, ¿no? Porque yo estudié, pero cuando dicen, estás estudiando Derecho para trabajar chueco, ¿no? Ajá. No, o sea, tampoco se trata de eso. Sí depende de cada quien, o sea. Yo soy de la idea yo soy de que sí depende de cada quien. Obviamente, a quién no le va a gustar el dinero rápido y fácil, ¿no? También tenemos que ver eso. O sea, si tú tienes sed y te dan agua, digo, la verdad es que sería difícil no tomarla, ¿no? Sí. Ese concepto es vaya, yo creo que es tan natural eso, pero dentro de esa naturalidad también tenemos el libre albedrío. Podemos escoger lo que queremos ser, ¿no? O podemos pensar, o podemos llegar a ser lo que nosotros queremos, ¿no? Finalmente, no por ser político necesitas ser corrupto, incluso no por ser político necesitas ser rico, Sí. Desde ahí viene, ¿no? Ahorita este cuate Lozoya acaba de ofrecer creo que $5 millones para que le den la viada. Pero pues tú te pones, bueno, pero pues su sueldo no es como que alcance como pagar, como para limpiamente juntar $5 millones, no sé. O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, vas a pagar con dinero que te volaste. ¿Sí? Exacto, sí. Es difícil, pero yo siento que no imposible. Ya tenemos un ejemplo.
Y yo siento que sí, realmente no es imposible. O sea, alguien que se lance como municipal no es porque desde arriba lo escogieron y desde arriba lo ¿cómo decir? Lo manipulan, pero o sea, tiene que hacer lo que aquellos mandan para hacer. Es que quién sabe. Eso se llama vida interna del partido. Sí. Ajá. Perdón, el organismo no tiene ninguna injerencia dentro de la vida interna de los partidos, ¿eh? Las elecciones internas de los partidos son de ellos. Ajá. O sea, ellos saben, ellos hacen sus propias elecciones, ¿sabes? Sí. Y van seleccionando a los candidatos. Por eso hay precandidatos. Exactamente, no creas que es nada más de que yo pongo a no, hay un procedimiento, y ese procedimiento sí es supervisado por el OPLE, pero okay. no es que nosotros interfiramos en él. Ajá. No, para nada. Son cosas que los mismos partidos son procesos que tienen que llevar, y también tienen ciertas prerrogativas, tienen ciertas limitaciones en cuanto a gastos. Uh-huh. O sea, no creas que pues yo tengo dinero. No, porque dentro de los procedimientos especiales sancionadores, es decir, las quejas, las denuncias, hay algo que se llama el rebase de topes de campaña. Uh-huh. Tienen un límite para gastos de campaña, incluso siendo precandidatos, ¿eh? Sí, por supuesto. No vas a gastar lo que no tienes. Uh-huh. Y tampoco vas a meter lo que no tienes. Uh-huh. Para eso se te dan prerrogativas, presupuesto. Uh-huh. ¿Sí? Que vas a gastar y que puedes gastar, y tampoco lo puedes gastar en cualquier cosa, ¿no? También tienen ese tope, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces y a veces de manera, a lo mejor un poco por ignorancia, por no saber cómo se llevan a cabo las cosas, uh-huh. algunos precandidatos se empiezan a colgar de algunos programas públicos, ¿no? Por ejemplo, eso está prohibido. Sí. Eso no se puede, ¿no? Sí, claro. Y tampoco pueden empezar a hacerse promoción o hacer campaña antes de cierto tiempo, uh-huh. ¿no? También tienes un periodo para eso. Hay un periodo para la precandidatura, hay un periodo para ser candidato y otro periodo la vez electoral, y de ahí ya exactamente eso. Entonces muchas personas desconocían eso, desconocen esto, ¿no? De la parte de no puedes gastar lo que tú quieras, tampoco te pueden dar dinero cualquier persona. Sí, lo tienes que reportar, ¿no? Así es, y si no lo reportas, sabes que no te metes en problemas con el organismo, te metes en problemas con el INE. Porque la fiscalización de los partidos y de las organizaciones es jurisdicción del INE, totalmente. El OPLE se puede hacer cargo a lo mejor del uso de recursos públicos, ¿no? El uso indebido. Uh-huh. Se puede hacer cargo de la propaganda ilegal, ¿no? en electoral. Se puede hacer cargo, por ejemplo, de recibir las denuncias de violencia de género, uh-huh. De propaganda, de violencia, pero no de la fiscalización, uh-huh. no de esa parte, es totalmente del INE. Sí, como ahorita ya tiene un mesecito, pero cuando salió lo del escándalo del Verde que les pagó a los influencers, ¿no viste? Sí. Un montón de influencers, sí. O sea, porque no lo hicieron directamente, como que, vota por el Verde, no, sino que, estuve leyendo y X, ¿no? Exactamente. Y lanzaron y fue un delito electoral, ¿no? Así es, pero eso ya corresponde al INE, ¿no? Ajá. Ya. Otras cosas ya son materia especializada, que es la fiscalía especializada. Sí, a lo que me refiero es que chance y la opinión pública diga, pues sí, ya sabemos. O sea, sí, esos pueden hacer lo que quieran sin regulación o sin que nadie los supervise, así que... O sea, sí, por supuesto están supervisados y tienen que reportar los gastos que tienen, y tienen que reportar el gasto el gasto corriente y lo que entra en sus arcas. O sea, incluso tienen un control dentro de sus cuentas, ¿no? Uh-huh. Y también el que sobrepasen ese tope es delito. Uh-huh. Es delito, y no es bronca con el OPLE, es bronca con el INE, y es diferente, y así es a nivel federal. Uh-huh. Así, hablando un poquito de manera general, en el sentido de todos los trabajadores que trabajan en el proceso electoral, ¿crees que cuando el presidente se queja o habla mal
del INE, generalizando, o sea, porque al final de cuentas el INE y ustedes pues se encargan justamente de velar del proceso electoral, ¿no? ¿Crees que también está mal? O sea, porque sus acusaciones son pues muy directas, ¿no? Así como que pues, creo que hasta quería quitarles el presupuesto, ¿no? O desaparecerlo directamente, ¿no? Y que se convirtiera en un órgano centralizado. Ajá. Entonces dices, o sea, ese pensamiento también es a veces, muchas veces de mucha gente, ¿no? Porque dice, pues es que ya está lleno o sea, no funciona, en pocas palabras, pues no funciona, ¿no? Entonces vamos a desaparecerlo y vamos a hacer otra cosa porque no funciona, ¿no? Claro. Como que sí te ofende, ¿no? ¿O no? No es que me ofenda. Bueno, es que sí de repente digo, es que no saben lo que hablan. Exactamente, No o sea, saben hablan desde su ignorancia, claro, pues. ¿por qué? Porque, mira, simplemente un consejo municipal, por ejemplo, un consejo municipal lleva vocal de organización, lleva vocal de capacitación, el presidente, el secretario y los consejeros. Estamos hablando de 6, 7 personas que ya van a tener trabajo en ese periodo. Y no estamos hablando de cualquier trabajo, ¿no? Estamos hablando de los funcionarios electorales, estamos hablando de los capacitadores, estamos hablando o sea, es un mundo y es trabajo que tienen las personas, ¿no? Que tienen esa oportunidad de trabajar de cerca con en el sentido que al decir esa clase de cosas estás desprestigiando totalmente su esfuerzo. Sí, totalmente. Y es ese esfuerzo de la población en general, ¿no? Desde los funcionarios de casilla, que son ciudadanos, sí, claro. ¿sí? Tal cual, hasta los consejeros municipales, los consejeros electorales, el consejero presidente, ¿no? Estás demeritando un esfuerzo que se hace titánico, ¿no? Es un esfuerzo enorme. Yo creo que ahí sí hablan un poquito de la ignorancia, desde su ignorancia, porque no conocen a ciencia cierta el proceso ni la funcionalidad. Si tú quitas consejos municipales, estás hablando de, ¿qué te gusta? Son 212 municipios, nada más. Sí, 8 personas, estado, 8 personas que trabajan en cada consejo municipal. Sí, no manches. Adiós trabajo, ¿no? Sí, aparte los técnicos jurídicos. Adiós trabajo. Entonces, aparte de eso, yo creo que también la carga de trabajo, ¿no? Que se le vendría al INE, imagínate. El INE ya no nada más tendría los 30 distritos federales que hay aquí en Veracruz. Tendría que hacerse cargo de los 212 municipios. Coordinar todo eso, eso no. Sí, totalmente. Alguien lo tiene que hacer, pues. Así es. ¿Quién lo va a hacer? Porque si no, si hubiera una, ¿cómo decirlo?, anarquía. Habría un descontrol. No estuviera supervisado. Pues. Sí, habría totalmente un descontrol. Incluso por ejemplo, hablando de los partidos, ¿no? ¿Quién los llevaría? O sea, ¿cómo se crearían nuevos partidos? Sí. ¿Cómo perderían el registro? O sea, ¿con qué bases? Sí, no. O sea, son muchas cosas que yo insisto, a veces hablamos por no saber las cosas, ¿no? Y no es tan bueno. Desgraciadamente, muchas veces lo hablamos también que nos lo compra la demás gente. Y es ahí donde viene el problema, que la demás gente empieza a escuchar y piensa que es correcto, ¿no? Y es cuando se ve que es cierto, y es cuando se vienen los problemas, ¿no? Y las dificultades. Y este sentimiento que da de decepción, ¿no? De un poquito no de coraje, porque realmente no es coraje, es como que chale, todo el trabajo que la chamba. Yo me la pasé desde febrero, regresando a mi casa, a tu casa, a las 4 de la mañana, y levantándome y yéndome a trabajar a las 10 de la mañana, 9 de la mañana. Tú y otros. Y no solamente yo, estoy hablando o sea, infinidad de gente. Sí, ¿no? Entonces la verdad es que sí es triste ver hasta dónde llega la ignorancia. Es triste hasta ver eso, ¿no? De híjole, tampoco es como que podamos explicarle a persona por persona cómo se hacen las cosas, ¿no? Todo lo que conlleva. Claro. Pero... O sea, imagínate, nada más, imagínate el hecho de tener a resguardo más de 20,000 actas, más de 20,000 hojitas que corresponden
a la totalidad de los votos del Estado. Y no Sí, solamente resguardo, contabilizar Ajá. cada voto. Sí, sí. O sea, Son- no manches. Ajá. Son 20,000 hojitas Sí, que vas sí. a contar, son 20,000 hojitas que tienes que revisar y 20,000 hojitas que tienes que resguardar, ¿no? Sí, el hecho que te prestigian, pues, no. Así es como que, oye, no manches, el trabajo que estamos haciendo no es sencillo, Ajá. no es fácil. Como Y para que como para digas que las cosas de así. repente alguien Ajá. llegue y diga, ¿sabes qué? No funciona. Ujú. O sea, ¿en qué te basas? Ujú. ¿No? ¿Qué bases tienes para decir no funciona, no son funcionales, no sirven, no nada, Sí. ¿no? Estamos hablando, y esto igual, estamos hablando de una reforma que se quiso hacer aquí en Veracruz para desaparecer consejos municipales, por ejemplo, y quitarle ciertas atribuciones al OPLEP, Ajá. que al final de cuentas, gracias a Dios, la Suprema Corte dijo, esto es totalmente anticonstitucional, o sea, Ajá. no se puede. Sí. No se puede, así de fácil. ¿Y de dónde venía? Fue una propuesta y fue una que se hizo desde el Congreso del Estado. Ajá. ¿Sí? Entonces sí, es como que, pues no, es que no. O sea, por más que quieran, ok, vamos a hacer la reforma, vamos a quitar atribuciones, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Cómo nos organizamos? Sí, pues claro. Aparte, ya tenemos cierto tiempo. Sí. En un mes, no manches, estamos organizando una elección de 212 municipios y 30 distritos. Ujú. Es un mundo. Ujú. Y aún así, salimos. Ujú. Se echó abajo la reforma y salimos, ¿no? Sí. Y te puedo decir que salimos muy bien. Ajá. A comparación de otros procesos, este proceso electoral realmente fue yo te puedo decir que fue muy, muy pesado. Y tuvimos situaciones de todo, de todo. Nunca habíamos tenido tantas quejas, por ejemplo, ¿no? Tuvimos cerca de 900 quejas. Y muchísimos cuadernos de antecedentes. Un cuaderno de antecedente son escritos que pues realmente llegan ahí, Ajá. pero no sabemos qué pretensión tienen, ¿no? No estamos ciertos de qué buscan, qué es lo que quieren. Entonces se forma un expediente chiquito para que nos aclaren qué es lo que quieren. Ya si nos aclaran sí, y todo, sí. ya vemos si es un expediente o algún medio de impugnación. Los medios de impugnación son recursos que se meten o se presentan, ante el Consejo para tratar de atacar alguna resolución del Consejo. ¿Sale? Entonces, hasta no saber qué es lo que quieren, bueno, se queda como antecedentes. Tampoco, yo no había visto tantos cuadernos de antecedentes en el organismo. Entonces, sí te puse que fue un periodo pesadísimo. Y si a esto le agregas todavía lo de la pandemia, no hombre, la verdad es que este periodo, este ciclo electoral estuvo Bien. bastante feo, bastante Sí. pesado, ¿no? Entonces sí, la verdad es que es un mundo de trabajo, es un esfuerzo de muchísimas personas, es sudor, lágrimas, te puedo decir que realmente lágrimas de muchas personas para que de repente alguien venga y te diga, es que no sé para qué está el organismo, ¿no? Digo, no me da coraje, pero sí me da mucha tristeza ver que las personas realmente desconocen, que no desconocen que no muchas tiene veces. interés por participar. Y es que es eso, ¿no? Es eso, deja de que desconozcan, ¿cómo es? No les interesa, no les interesa, ¿no? O sea, eso es lo más triste de mi México, Sí, claro. querido, desgraciadamente. Sí, dicen que el problema es ¿cómo? Que el mayor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Es lo que dicen Porque- y muchas veces sí es cierto. Sí, porque pues, dices, Sí, se caray. pasan de lanza. Así es. Pues realmente tenemos más preguntas. Pero aquí Cristian tiene que volver a la chamba. No te preocupes, todavía tenemos un poquito de tiempo. Tú tranquilo, estoy aquí. Pues que vayamos por una pizza. ¿No? Bueno, como tú me digas, yo perfecto, encantado. No, igual, ahora sí, si tienes tiempo en otra ocasión, Claro que podríamos sí. platicar de otras cosas. Porque son muchas cosas. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, pues hay 2 partidos, ¿no? Y funciona diferente el proceso, ¿no? Bueno, ahí te va la gran diferencia. Ajá. En Estados Unidos, el sistema legal que tienen se llama Common Law. Aquí en México nos regimos por
por el derecho romano. Son diferentes. Sí. Entonces, desde ahí son... Desde la base. Sí, desde la base son diferentes, ¿no? Aquí tenemos Senado, diputados, allá tienen Cámara Alta, Cámara Baja, como en Inglaterra. Pero es por el sistema jurídico que se manejan, ¿sale? Son dos sistemas. ¿Y no se puede tener otro partido por allá? Sí se podría, pero desconozco realmente la forma del registro de los partidos. Y bueno, finalmente esos dos partidos creo que son pues son ya de... Sí, son ya vaya, se crearon con la nación, creo, ¿no? De hecho. Creo que sí. Ya está pero es parte de su sistema, es parte del sistema jurídico que ellos manejan, ¿no? Porque incluso te puedo decir, por ejemplo, aquí nuestro sistema jurídico, nuestro sistema legal es laico. En Estados Unidos, el sistema, incluso en los juicios, juran ante la Biblia. Juran ante la Biblia, sí, ¿no? Sí. Acá va a sonar feo, pero por ejemplo acá los famosos testigos antes juraban tomándose los testículos, de ahí viene la palabra testigo. Sí, o sea, son tan diferentes desde ahí, ¿no? En el sistema del derecho romano, que es el que tenemos en México, es más un sistema que empieza de la costumbre, ¿sí? Empieza de la costumbre, se empieza una conducta, se empieza a hacer costumbre. Esta conducta se vuelve tan fuerte que entonces empieza a generar ley, se empieza a hacer ley. No, sí. Nuestras leyes, la mayoría viene de la costumbre, vienen de la costumbre, la mayoría de nuestras leyes. ¿Por qué? Antes era, por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo, ¿no? Vieron los romanos que no manches, o sea, no puedes andar matando a la gente por ahí. Sí. ¿Sabes qué? Bueno, vamos a hacer un senado y a ver, ¿cuál es tu problema? Vamos a arreglarlo, ¿sale? Entonces se dejó esa costumbre y se empezaron a hacer las famosas denuncias, ¿no? Sí. En Estados Unidos, tú mataste a fulanito, bueno, el Estado te va a cobrar porque mataste a fulanito y aparte le vas a retribuir a la persona, ¿no? Punto. ¿Por qué? Porque así ha sido desde siempre en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, las condenas a muerte, ¿no? En Estados Unidos hay muchos estados donde todavía las hay. Aquí en México no, nunca. Exacto. Sí. O sea, son muy diferentes, pero eso es por la base, eso es de la base, ¿no? El common law es diferente del derecho romano. Entonces ahí sí hay diferencia, hay mucha diferencia, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí sería desde ahí el punto, desde ahí el punto. Ahora nuestro sistema realmente, yo creo que también una gran diferencia es que, por ejemplo, el sistema legal de Estados Unidos deriva de una monarquía. De un sistema monárquico, sí. ¿No? Y el derecho romano es totalmente un sistema democrático. Sí, la neta, los romanos para la época que eran había ciudadanía, había cosas que... Sí, había derecho de familia, sí, había derecho civil, para todo había derecho, ¿no? Y el common law es primero la ley del... Yo creo que es un poco más sobre la ley de la ética, de la moral, ¿no? Que es moralmente correcto, ¿no? Y en el derecho romano hay un poquito de discrepancia en esa parte, ¿no? Está la parte moral, la parte ética y la parte correcta, lo que te dicta la ley, que es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque no siempre, lo legal no siempre va a ser correcto, Sí, no. Y lo correcto no siempre es legal. Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos lo moral y lo ético es lo correcto. Chale. Sí. Está complicado, ¿no? Sí, bueno, supongo que son temas diferentes. Pero, sí. Pues aquí no lo entendemos porque no. Sí, es eso, ¿no? Y por ejemplo, a mí me daba, hasta la fecha me da mucha, me causa gracia realmente el ver, por ejemplo, las personas que se creen jurisconsultos, ¿no? Porque ven las novelas donde antes, ahorita sí ya los hay aquí en México, pero antes no había juicios orales. Entonces, sí. No, es que ya fue al juicio y el juez le dijo, o sea, es que ese es un sistema que no está en México. En México metes tu escrito y esperas respuesta, hermano. Entonces, es diferente. Actualmente sí ya hay un sistema oral, sobre todo en materia penal.
En materia penal fue el primero que se instauró como sí, que todos empezaron a capacitarse. Exactamente, ¿no? Apenas entró. Actualmente ya lo hay aquí en México, ¿no? Pero sí, antes era un poquito gracioso ver esa parte, que se creían grandes jurisconsultos por pensar que había tribunales aquí en México de ese tipo. Hay que aclarar que, o sea, lo digo por todas las personas a las que nos lleguen a ver algún día, ¿no? Ahorita pues no son muchos, ¿no? Okay. Pero aquí a Cristian, pues no lo pagan por hablar bien de la democracia, ¿no? Ojalá, pero no, o sea, otra cosa es que pues hubiéramos hablado bien o mal de algún partido en específico o persona en específico, ¿no? Sino que, o sea, al final de cuentas dicen, bueno, muchas cosas acerca del socialismo y del capitalismo, etcétera. Dicen que la persona a la que le gusta Estados Unidos, por ejemplo, puede irse a vivir a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. A la gente que le gusta el socialismo no se va a vivir a Cuba por alguna razón, ¿no? Entonces, pero los que nos quedamos en Latinoamérica, vi un escrito que dices, bueno, sí es cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que, bueno, yo también estoy más del lado de que los problemas que tenemos son más de nosotros, la sociedad, que del sistema o X, ¿no? O de echarle la culpa a otra gente, somos nosotros el problema, ¿no? O sea, la neta, para mí. Entonces, parte de mejorar la sociedad en nuestro México y en Latinoamérica es pues participar, ¿no? Con la sociedad y hacer participar, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues sí, cada quien pues debe de ser mejor persona a como pueda o a como entienda, sí. Pero creo que sí es importante pues recalcar que es importante que hay muchas cosas que cambiar y muchas cosas son importantes, y una de esas cosas es la democracia, ¿no? Sí. Que pues supongo que sí tiene sus errores, ¿no? Porque tú más lo ves de cerca, pero que si un día pudiéramos lograr que fuera lo más limpia posible, mejoraríamos, ¿no? O sea, al final nosotros somos los que esperemos que en algún momento nuestros hijos o los que estén después de que nosotros puedan ver un mejor país, y parte de eso es justamente participando en los procesos, ¿no? Yo siento que más allá del participar, es participar con conciencia. Okay. O sea, sí, claro. Ser consciente de lo que quieres y participar. Informarte. Claro, totalmente. Un voto bueno es un voto informado, ¿eh? El mejor voto es el voto informado, definitivamente. Porque si solo vas a participar por participar, pues sí, claro. no tiene mucho caso, ¿no? Entonces yo soy de más allá de participar, infórmate, concientiza. Porque sí funciona. Por supuesto que sí funciona. Por supuesto que sí funciona. O sea, la república funciona. Sí, tú eres un ciudadano más, o sea, no... Definitivamente, como cualquier otro. No te pagan por hablar bien, ¿no? No. Sino que tú sí sigues creyendo en la democracia. Totalmente. Sí, sí, por supuesto que sí, en México y en cualquier país. Sí. Más allá del sistema de gobierno que tengamos, yo creo que la democracia es un principio fundamental para la vida política del país, definitivamente. Desgraciadamente, para muchos la democracia es solamente ir a votar y después criticar. ¿No? Eso es la democracia. Sí. Realmente no. Sí. Realmente no ya ves, eso. Votaste. A mí me han dicho, ¿no? ¿Sí? Ya ves, votaste por ese vato. Sí. Sí, y a todos, ¿eh? Y remato que yo por eso no voto. Eso es peor, hermano. Sí, chale. No, pero sí, yo siento que, mira, insisto, el mejor voto es el voto razonado, el voto informado. No hay más. Y si van a participar, participen de la mejor manera, infórmense, razonen su voto. Pues, a mí un comentario. Comentario final, pues creo que sería ese, ¿no? Realmente, si vas a participar, si quieres conocer realmente la democracia y si quieres saber de la vida política del país, infórmate,
Concientízate. Hay una ley que se llama la Ley de Acceso a la Información, ¿sí? La cual dice que puedes pedir información de cualquier tema a cualquier instancia, ¿eh? Y eso lo puede hacer ante el OPLEP también. Si tú quieres saber acerca de algún tema en específico, puedes ir a meter tu solicitud al OPLEP y te tienen que contestar. Sí, sí. Entonces, infórmense, sean precavidos también con la información, porque deben de verificar la fuente, ¿no? Finalmente. Pero sí, infórmense, participen, y yo los invito a que sean más prudentes a veces con las opiniones que tienen acerca de muchas instancias, ¿no? Realmente hay que ser prudentes, hay que estar informados y hay que participar. Sí, eso para mí sería lo más importante. Pues espero que nos aceptes otra invitación otro día para hablar de Claro que sí, por supuesto, cuando tú me digas, ya sabes. Pues muchas gracias, Cristian, un placer estar contigo, muchas gracias, y pues ahí nos vemos. Hasta luego. Saludos. Se siente así. Se me echa.